Tenemos, según lo que me han señalado, 45 minutos para hablar de este tema, ¿no? De los principios republicanos. ¿No? Debo decirles que a fines del año pasado y terminando los primeros días del presente, se efectuó una revisión de los principios republicanos que no consistió en eliminar principios, ¿no? Pero se habían ido armando un conjunto de principios desde el comienzo y se fue desarrollando un poco inorgánicamente. Entonces se decidió ordenarlos, estructurarlos mejor y finalmente se llegó a una propuesta esencial, fundamental, tratando de separar las cosas que eran más secundarias o accesorias de aquellos principios que de algún modo tienen que ser fundamentales y permanentes. Y se ha llegado a un número de 10 principios que además parecía suficiente o más que suficiente, ¿no? Porque muchas veces cuando se amplían mucho los principios pasan dos cosas. Nadie es capaz de retener tantos principios, por un lado, y dejan de perder su efecto tanto de guía intelectual como su aplicación práctica o la posibilidad de guiar las conductas prácticas. ¿No? Eh, entonces, bueno, eso era un... Y por otro, empiezan a mezclarse principios de muy disímil profundidad o calado, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, se ha llegado a esto. Son 10, tengo 45 minutos, lo que da, si sacamos un promedio, 4,5 minutos por principio. No voy a hacer eso, voy a tal vez dedicar más tiempo a los primeros principios y iré más rápido solo mencionando los últimos. Aprovecho de preguntarle y después ustedes se comunican con las personas que están conduciendo esta sesión, si alguno de ustedes tiene la versión última de enero de 25 de los 10 principios que quedaron del Partido Republicano, pero que son 10 principios diremos, de todo, como diría Arturo Esquella, el ecosistema republicano, de todas las instituciones que configuran el grupo republicano, ideas republicanas, acción republicana, el propio partido y, por supuesto, foro republicano, que es quien genera esta instancia, ¿no? Eh, si no lo han recibido todo, yo, y no hay inconveniente, le agradecería que al final de la sesión a los asistentes no se le hiciera llegar una versión de los 10 principios. Bueno, ¿cuáles son estos 10 principios? Que intentaron ser ordenados, diré yo, de los principales a los un poquito menos principales, de los fundamentales a todo evento, hacia los que tenían, de algún modo se desprendían de estos primeros. Primer principio, ¿no? La dignidad de la persona humana, ¿no? Y asociado a ella, una defensa irrestricta de la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué la dignidad humana? Bueno, porque cualquier concepción del orden social que nosotros queramos realizar y que tenga bases sólidas tiene que fundamentarse, encontrar su asiento en una, voy a decir, buena antropología filosófica, en una concepción profunda, acabada, fina y bien ordenada de quién y qué es la persona humana, ¿no? Entonces sería un tema, todos estos temas, cada uno de los principios, debo decir, les daría para una sesión y si me apuran para un breve curso o más que un breve curso, ¿no? Así que iremos muy rápido. ¿Qué significa la palabra dignidad? Esto nos da luces, pues se habla mucho de la dignidad de la persona humana, ¿no? No siempre de modo unívoco. La palabra dignidad, en su origen etimológico, nos habla de algo excelente, ¿no? De la realidad de algo excelente, de algo noble, de algo de principal realeza, ¿no? O también de una connotación como de una realidad que merece una atención privilegiada, ¿no? Que merece unas cuidado y una reverencia muy especial. Eso es el concepto de dignidad. Entonces se dice que la persona humana tiene una especial dignidad y por eso se habla de la dignidad de la persona humana. ¿Y en qué radica la dignidad de la persona humana? La dignidad de la persona humana radica en su dimensión trascendente, ¿no? La persona es un ser que puede ir más allá. Eso significa trascender, ir más allá, literalmente. Pues
puede ir mucho más allá de su situación actual. Y lo voy a decir rápidamente en una como cascada de tres formas de entender la trascendencia de la persona, ¿no? Tal vez diré de la menor a la mayor. La primera, la capacidad de trascender que tenemos cada uno de nosotros como personas individuales. Eh, Muchas veces nosotros experimentamos situaciones en la vida en que vienen dificultades, y como dice un viejo refrán, las dificultades, los problemas nunca vienen solos, vienen juntos, ¿no? Y probablemente más de los que me escucha, y por supuesto quien habla en un momento como eso se plantea, ¿cómo salgo de esto, no? ¿Seré yo capaz de superar esta situación? ¿Saldré relativamente bien parado de esta situación? Bueno, es verdad que hay determinada situación crítica en que nosotros podemos colapsar. Pero la mayoría de las experiencias personales humanas, ¿no es cierto?, de ayer y de hoy día, nos indican que al final se pasa mal, se vive estrés, se padece, hay que poner energía redoblada, hay que aguzar el ingenio, eh, la fortaleza con que enfrentamos los hechos, pero al final de cuentas, cuando uno mira en retrospectiva, dice, mira, me parecía increíble. Pensé que era la zozobra final de mi vida, esta situación en que se juntaron tantas aristas difíciles. No lo sé, cada uno póngale apellidos, familiares, económicas, de salud, las que fueran, ¿no? Y uno mira hacia atrás y dice, mira, puede pasar, no sin dureza, y con bastante, valga la redundancia, ¿verdad?, dignidad, ¿no? Con bastante decoro. Y a veces uno sale, como tantas ocasiones ocurre en la vida, reforzado al final, ¿no? Y renovado y engrandecido. Y aquí viene el punto. Hay una doble trascendencia. Uno logra superar situaciones que a uno mismo se le plantean como, a principio, cuasi insuperables. Y la segunda dimensión de esta trascendencia personal es que muchas veces sale uno, la persona que vive esta instancia, muy acrecida, muy enriquecidas, muy madurado, en su personalidad. Entonces, bueno, esto es una cuestión bien interesante. Los seres humanos somos capaces de superarnos a nosotros mismos. Fíjese que este es un principio que anida también en toda concepción de la buena educación, ¿no? La educación humana consiste con exigencia, pero amabilidad, desde luego, ir corriendo permanentemente, como dirían algunos, el cerco, las fronteras de lo que es capaz una persona de saber, de deliberar, de decidir. Eso es un proceso educativo, ¿no? Se fundamenta en esa capacidad que tenemos las personas por ser personas de trascender, de ir más allá, de crecer. Y de crecer, diré en algún sentido, sin límite en la vida, ¿no? Eh, bueno, este mismo concepto de trascender se aplica al ámbito de la sociedad. Miremos la historia de la humanidad, cómo la humanidad a través de los siglos ha sido capaz de trascenderse, de superar, de ser creativa, de perfeccionarse. Por supuesto, detrás de esto anida la libertad humana, sobre la cual dedicaremos unos minutos a continuación, y también somos capaces de retroceder, a veces en inhumanidad o en falta de respeto a la sociedad, a los demás o al medio ambiente o al contexto ecológico. Pero pensemos cosas, por ejemplo, que nos iluminan lo que estoy tratando de decir. A finales del siglo XIX empezaron a publicarse las obras de este famoso autor francés que es conocido como Julio Verne en su versión española, españolizada. Y escribía libros de fantasía, ¿no?, que hablaban de futurismo, de proyecciones casi fantásticas de la vida humana. ¿Cuáles eran estas? Viaje al centro de la Tierra. Bueno, aquí en Chile hace más de 10 años pudimos ver cómo con un empeño muy particular se pudo rescatar a 33 mineros que estaban encerrados a más de 700 metros de profundidad. Hablaba de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Esta posibilidad de andar por debajo del mar. Bueno, hoy día existen ya no solamente los submarinos, los batiscafos, los submarinos nucleares que pueden estar días y días, meses bajo la superficie, ¿no es cierto?, sin siquiera tener necesidad de emerger. Bueno, y uno podría plantearse en diferentes planos para mostrar esto.
la humanidad, ya no individual, personal, sino como comunidad mundial, el orbe, si quiere usted, también cada sociedad, si lo quiere y se lo propone, puede trascender hasta el punto de preguntarse, de repente, ¿cómo no? ¿Cómo nuestros antepasados cercanos no tuvieron esto, ¿no? Y quizás qué cosas, sobre todo hoy día con todas las ciencias digitales y demás, la inteligencia artificial, quizás qué cosas vamos a ver o no alcanzaremos a ver o verán nuestros hijos, nuestros nietos en no tantas décadas más, ¿no? Que nos parecían imposibles o solo fruto de la imaginación. Bueno, el ser humano en un sentido más fuerte, este es el tercer elemento que quiero poner aquí, el ser humano es capaz de trascender a la conexión con un ser superior, con una realidad superior. Y esto no es una cuestión teológica, es una cuestión eminentemente filosófica, ¿no? Lo que algunos llamamos Dios y otros conocen o reconocen con otra nombre, ¿no? Esta idea está presente en la filosofía, en el pensamiento profundo del hombre desde que hay vestigios escritos, ¿no? De hace 2700 años aproximadamente, ¿no? Parménides, hace como 27 siglos, filósofo griego, se planteaba la existencia de muchos seres, pero él decía, pero un ser con mayúscula, un ser que se destacaba y que de algún modo estaba por encima de todos los demás seres, ¿no? Platón nos hablaba de la idea de bien, la idea de perfección, ¿no? Aristóteles nos hablaba, ya sea en su física o en su metafísica, del motor inmóvil, aquel motor que no es movido, pero que puede mover a todo lo demás, ¿no? O de la causa incausada, o del principio imprincipiado. Bueno, la noción de que hay algo más perfecto, más allá, con que el hombre parece conectar. Desde otro punto de vista, la filosofía y la literatura ya clásica greco-latina nos hablaba de esta similitud en este mundo de politeístas de los dioses con los humanos, ¿no? Los dioses se parecían un poco a los humanos o viceversa, los humanos tenían rasgos comunes con los dioses, aunque no alcanzaban, por supuesto, la estatura de los dioses, ¿no? Bueno, una idea de que este ser relativo y cuasi absoluto, en algún sentido también que somos los seres humanos, puede conectar con una realidad que es absolutamente absoluta, completamente perfecta, ¿no? Infinita y no finita como nosotros. Bueno, el ser humano es trascendente, ¿no? Y esto le da su especial dignidad, ¿no? Y la dignidad de la persona, que es lo que se suele decir en filosofía, la dignidad ontológica del ser humano, de su propio ser, es una realidad que el ser humano nunca pierde, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con su condición espiritual, su condición racional, con la posesión de la inteligencia y la voluntad, las facultades superiores del ser humano, que tienen que ver con su condición libre, y con la capacidad de hacerse cargo de sus acciones, de responder, de ser responsable, pues. Eh, bueno, esta dignidad es un principio fundamental del ideario para republicano, ¿no? La persona es, de algún modo, el principio de la actividad social y política, es el origen de ella, es el centro de ella, el motor de ella y es al mismo tiempo la finalidad de esa actividad, ¿no? Una actividad social, política que no se encamina, una sociedad que no se encamina al bien, la plenitud o a generar las condiciones para el bien y la plenitud posible, máxima posible de las personas, es desde luego una sociedad que se extravía, que no está asentada en la dignidad de la persona humana. ¿Mm? Bueno, la dignidad de la persona humana es la fuente no solamente de esa especial consideración, sino también de que tenga derechos inalienables, como se dice actualmente, derechos previos a la existencia de la sociedad política o del Estado, ¿no? Y que prevalecen sobre él, que tienen que ver con su vida, con la manifestación de su libertad, con la capacidad racional que le debemos siempre conceder deliberativa a los seres humanos, ¿no es cierto? Y con el cuidado fundamentalmente de ese bien primero y tan preciado, el mayor de los bienes, ¿no? Que sin cual todos los demás no se explican, que es la vida, ¿no? Eh, es esta dignidad humana la que nos hace iguales, en dignidad y derecho, en condición fundamental, ¿no?
Es verdad, o si uno mira a las personas, probablemente si nos miramos entre nosotros hoy día vamos a descubrir muchas diferencias, ¿no? Eh, Algunos tendremos cualidades en un ámbito, otros en otro, unos seremos mayores, otros menores. Hay mujeres y hombres, que hay una consideración mucho más profunda de diferenciación entre los seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, tenemos algo común, nuestra común naturaleza, ¿no? Nuestra condición humana profunda que nos hace iguales, ¿ah? Iguales ontológicamente, y en el ser quiere decir esto, e iguales en derechos, ¿ah? Y voy a decir, en buena medida también nos plantea ciertos deberes comunes, ¿no? Entonces creemos, ¿no?, en republicanos, en la igualdad esencial de las personas humanas, de los hombres, de las mujeres, de los embriones, ¿ah?, de los niños, adultos, de los ancianos, de cualquier raza, condición, sexo, etcétera, ¿no? Y esto es un hecho fundamental. Bueno, seguido de esto, ¿ah?, todavía dentro del primer principio, que es la dignidad y la vida, por supuesto, no puede ser de otra manera. El ideario republicano defiende, valora, alienta, promueve la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo mismo, porque somos grandes defensores de la vida, grandes promotores de la vida, porque nos alegra cada vida humana, acto seguido tenemos nuestras contraposiciones, que son fruto de esa afirmación por la vida. Tenemos, por supuesto, un rechazo absoluto en cualquier condición y circunstancia al aborto, ¿ah?, a la terminación directa, voluntaria, muchas veces, o las más de las veces, por cierto, absolutamente brutal, de la vida humana, ¿no es cierto? En este caso, en el seno de la madre, ¿no es cierto?, en su proceso de gestación. Por lo mismo, ¿no es cierto?, somos completamente contrarios a la eutanasia, al término provocado de la vida natural de una persona. No somos indolentes, lo que significa una larga enfermedad, ni unas dificultades de ancianidad, no, por supuesto, no, pero la vida, ah, tiene un valor muy especial porque es aquello central en la dignidad del ser humano. Y tenemos, por supuesto, toda una visión del cuidado, de la protección, de la ayuda, de la cooperación, ¿no? Pero no de la, comillas, eliminación de personas humanas, ¿no? También nos anticipamos en esta visión a cualquier uso tecnológico, una realidad que va siendo muy dinámica, que pueda alterar la naturaleza esencial del ser humano, ¿no? Y esto abre un amplio campo que no alcanzan a estar, por supuesto, desarrollados en en el documento fundamental de principios, con temas a donde pueden haber delicados aspectos o matices como la biotecnología, todas las experimentaciones genéticas y un largo etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, cerremos, ¿no? Nos respetamos, nos comprometemos como republicanos al respeto, a la garantía, a la promoción de la dignidad humana y consiguientemente de la vida humana en todas sus manifestaciones. ¿Cuál es el segundo principio? Bueno, consideramos que la existencia del ser superior, supremo o Dios, la palabra que normalmente utilizamos, es un hecho comprobable racionalmente, a pesar de la finitud de nuestra razón y la infinitud del ser con cual tenemos que comprender o asirnos, ¿no? Eh, Somos un partido no confesional. El partido no se declara confesional ni adhiere expresamente a ninguna doctrina religiosa y abre espacio a cualquier persona, sea esta creyente o no creyente, y son todas bienvenidas en la medida que quieran, respeten, se identifiquen con nuestro ideario y por supuesto no ejerzan acciones que vayan contra esta visión de la dignidad humana, de esta visión trascendente y que además implica en sí misma, ¿no es cierto?, la consideración de la existencia, aunque sea solo al modo racional, de la existencia de un ser superior
en la cual se ancla finalmente profundamente esa como dimensión trascendente del ser humano, ¿no? Esto implica finalmente, este segundo punto, respetar la libertad de las conciencias, así como la libre opción religiosa y las manifestaciones prácticas de las mismas. Bueno, un tercer, un tercer eh, principio que de verdad merece la máxima atención, ¿no? La familia, ¿no? Desde luego, republicanos reconoce y promueve a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, la célula básica de la sociedad, como se ha dicho tantas veces. Y esto tiene mucha carne, ¿no? Porque no hay ningún organismo anterior, previo, a la familia en la organización social. Esto Aristóteles, en sus libros de la política, lo manifiesta muy claramente, cómo hay una gradación, ¿no? Desde la familia, al clan, a la tribu, a la sociedad mayor, a la polis, finalmente, que era la sociedad humana o la sociedad política, ¿ah? Perfecta, ¿no? Perfecta en el sentido que recopilaba, juntaba en sí misma, unaba el máximo de posibilidades de desarrollo humano posibles en sí misma, ¿no? Y que hacía parte o lugar como espacio también para el desarrollo de las restantes sociedades u organizaciones. Eh, pero cuando hablamos de que la familia es célula de la organización social, no es una cuestión solamente, voy a decir, como de prioridad temporal, ¿no? Que es una, sino que también de prioridad ontológica, en el ser, en el desarrollo de la sociedad. ¿M? Ser célula de algo no es ser como la primera, solamente la primera instancia o el primer momento de una realidad, en este caso de la vía política, de la poli, de la vía societaria, sino que es ser también el lugar donde están inscritos todas las dimensiones fundamentales que deben ser desarrolladas en esa sociedad, ¿no? La familia, de algún modo, concentra en su forma germinal todas las perfecciones que debe alcanzar una sociedad. Y por eso su radical preeminencia en el orden social. Por eso debe tener, ser para nosotros siempre la preocupación central. Voy a decir algo más. En una recta concepción de la sociedad debemos tratar de proyectar el desarrollo de todo lo que está contenido en la familia en la sociedad. Y lo que ocurre actualmente con la mayoría de las miradas, voy a decir incluso en un espectro político, para que me entiendan, ideológico, desde derecha a izquierda, se trata de imponer o establecer desde el Estado lo que le corresponde a la familia, incluso en los últimos años, que debe ser incluso una familia, ¿no? Saltándose cualquier respeto a la cualidad natural, original que tiene en el despliegue temporal y en el despliegue del ser, la familia, para ahí llegar a constituir y ser fuente del desarrollo social, ¿no? Eh, Fíjense que las dimensiones del orden social que después nos preocupan, ¿no es cierto? Y cuando se hace buena política son siempre fuente de preocupación primera, son todas expresiones del desarrollo, que están presentes en la familia. La educación, por decir una cuestión bien concreta. ¿Por qué tiene que haber todo un desarrollo de la educación en la sociedad? Bueno, porque la educación es una de las dimensiones y función primera de la familia, y desde luego en este caso de los padres de familia, ¿no? La seguridad, ¿por qué nos preocupa la seguridad? Un tema que está tan en boga, tal vez el tema en boga hoy día en Chile. Bueno, por lo mismo, porque la familia en sí misma llega un momento del desarrollo de la sociedad que se empieza a ver que no es suficiente cada familia independientemente para asegurar su propia pervivencia, y dar las condiciones de seguridad para su desarrollo. Bueno, entonces se busca establecer, no sé, los instrumentos jurídicos, los instrumentos de fuerza policial, los esfuerzos de cuidado de límites espaciales o fronteras, ¿no? La salud, me voy a quedar con estos tres ejemplos nada más que a veces son muy fundamentales. Bueno, ¿por qué? Después viene toda una preocupación social por la salud. Bueno, porque la familia, una de sus primeras tareas es cuidar
corporalmente y anímica, espiritualmente a cada uno de sus miembros, ¿no? De que tenga una vida saludable, lo mejor posible en el desarrollo desde niño o desde la gestación hasta la muerte natural. Entonces, es bien interesante, cuando uno mira bien la familia y entiende bien lo que significa ser célula de la sociedad, está diciendo, mira, aquí está el origen de la sociedad, lo que debe ser desarrollado en la sociedad, lo que debemos cuidar por sobre todo, y por lo tanto la familia pasa a ser, diré yo, la preocupación o una de las preocupaciones centrales que debe tener una buena, una adecuada visión del orden político. Por eso que para republicanos esto, el cuidado a la familia, sobre todo lo que es la familia tradicional o el orden natural de la familia, constituido por un padre y una madre unidos en un vínculo permanente que llamamos matrimonio, ¿no es cierto? Este es el ideal y que da origen a una crianza, a unos hijos, ¿no es cierto? Y va en el tiempo sucediéndose con nuevas familias descendientes y van dando cuerpo a la sociedad también en el tiempo, ¿no? Bueno, en republicanos la familia es un tema prioritario, la familia tradicional, el ideal de familia también nos parece que tiene que tener un cuidado prioritario, y la educación y además aristas que nos parecen esenciales en relación a la familia tenemos que también verlas con una visión y una finura profunda, y aspirando siempre al mejor y mayor bien, a crear las condiciones para el mayor bien de cada una de las familias que componen la sociedad. En este acápite o en este principio tercero, la familia, tenemos que por lo menos decir algo respecto a esa deber primero, y prioridad que tienen los padres en la educación de sus hijos, ¿no? Elegir los proyectos educacionales, la visión que se quiere para la educación de los hijos, que es otro tema que ha estado tremendamente en boga por estar amenazado en muchos sentidos en las últimas décadas, no solo en Chile, sino también en el mundo. Bueno, se ve en el tránsito de esta apretada explicación por qué el cuarto principio, después de los otros tres que hemos mencionado, es en la clara convicción de que el bien y la verdad son realidades objetivas que pueden ser racionalmente conocidas por cualquier persona en el uso normal de sus facultades, ¿no? ¿Qué es lo que es el bien? Es aquella perfección que busca la persona humana. Hay un bien mayor al que todos aspiramos y que en cada proyecto personal tiene matices distintos porque cada ser personal es único y repetible. Es el bien de la felicidad. Si uno le pregunta a las personas en genérico, a todos, ¿qué aspiras tú en la vida? A ser feliz. Por supuesto, alguno será feliz siendo ingeniero, el otro comerciante, el otro profesor, uno cultivando la música, otro tal vez acentuando la vida aire libre y el deporte, bueno, etcétera. Habrán elementos comunes y elementos diferenciadores en esa búsqueda del bien, de la plenitud del humano que es la felicidad. Pero también, por analogía, llamamos bien a toda perfección o realidad perfectiva del ser humano en cualquiera de sus dimensiones. Eso es un bien. Bueno, el bien es algo objetivable, ¿no? El bien no es únicamente una cuestión subjetiva y completamente relativa como algunas doctrinas y algunas, por desgracia, prácticas humanas han ido consolidando en los últimos tiempos, ¿no? Y aquí hay que ser muy claro, ¿no? Y esta es una convicción intelectual, es una convicción racional, ¿no? Eh, y la verdad es lo mismo, ¿no? La verdad es objetivable, es la realidad de lo existente, eso es la verdad, ¿no? La realidad de lo existente, ¿no? Y decir, no sé, que no una persona no es como cualquier otro animal, aunque tenga una vida, aspectos comunes, no sé, la vida vegetativa y la vida sensitivo-instintiva. Bueno, esta distinción entre el ser humano y los animales se pasa en una consideración objetiva de la naturaleza humana y su comparación con la naturaleza del perro, de la vaca, de los animales en general, ¿no? Pero
¿Qué interesa aquí? La verdad y el bien existen y son realidades cognoscibles por la razón, a veces de modo muy rápido e inmediato, a veces tras largas deliberaciones, meditaciones y con el concurso de muchas personas y a veces de generaciones. Pero lo que no debemos perder de vista es que son realidades a la cual la inteligencia puede objetivamente llegar a conocer y que por lo tanto son compartibles también de modo conceptual con la inteligencia, con la racionalidad de las demás personas. Son realidades comunicables, por lo tanto, no solamente objetivables racionalmente, sino que comunicables, y esto quiere decir compartibles entre los seres humanos, ¿no? Y ambos, la verdad y el bien, que están íntimamente unidos, ¿no? Si no conocemos la realidad de una cosa, ¿cómo vamos a saber lo que es bueno para esa cosa? Si no somos capaces de conocer cuál es la realidad, la verdad de la persona humana, ¿cómo vamos a saber cuál en realidad es buena, mejora, perfecciona, acrece la realidad personal humana y cuáles la dañan, la perjudican, la corrompen o la destruyen? Verdad y bien, además, se suponen mutuamente. Son dos realidades que se necesitan, ¿ah? Mutuamente en la realidad misma y en la consideración conceptual, en el conocimiento y en las propuestas teóricas al respecto, ¿no? Ambas expresan el orden natural de la vida, de la existencia, ¿no? Asimismo, podríamos extender un poco el argumento porque es valioso. Hay que tener una concepción de qué es lo que es los fundamentos naturales de un orden social, ¿no? Para poder saber qué es bueno para ella y qué es malo en principio. Después vendrán las consideraciones de circunstancia, de tiempo, de lugar, además que tenemos que agregar en ese análisis, ¿no? Pero si no, no tenemos claro cuáles son los fundamentos naturales del orden social, difícilmente podremos saber, si no conocemos esa verdad, qué es lo que es un bien o un desbien, un bien o un mal para esa sociedad, ¿no? Eh, bueno. Un quinto principio, ¿no? El tiempo nos apremia, ¿no? Me quedan poco más de 10 minutos para que yo cierre mi participación y ustedes puedan preguntar. Eh, el Partido Republicano y el conjunto de organizaciones que adhieren a los principios republicanos está absolutamente convencido intelectualmente que el fin del Estado, de la sociedad política contemporánea, eso es el Estado, y de la política, la práctica política, es el bien común. Así como el fin de la vida humana personal individual es la felicidad, que además, sea dicho paso, no puede sino ser alcanzada en la relación con otros seres humanos, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, o podríamos decirlo con un dicho, vivir para un ser humano siempre es convivir, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre aquí es que el Partido Republicano entiende que también como hay una finalidad de la vida personal individual, hay una finalidad de la vida en comunidad del ser humano. Y esa finalidad es lo que denominamos el bien común. El bien común no es el bien de la mayoría, porque quiere decir un bien mayoritario que se contrapone a un bien minoritario, ¿no? El bien común es el bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad de la cual estemos hablando en un momento concreto. Tampoco el bien común es la simple sumatoria de los bienes individuales. Esas son formas erradas, reduccionistas de entender el bien común. Por eso que normalmente la analogía que se usa para entender el bien común social es la analogía, bueno, diré yo, orgánica y la mejor referencia. Por supuesto, una analogía siempre es una buena referencia, ilustra, ejemplifica, pero no es perfecta en relación a la realidad de que se quiere hablar. Es la del cuerpo humano, ¿no? El hígado tiene un determinado bien propio, pero ese bien propio no se entiende sino inserto en un conjunto mayor. Y es la existencia de ese conjunto mayor la que le da sentido a que el hígado exista, le da la posibilidad real de vida. El hígado no puede vivir aislado del todo, separado del todo, ¿ah?
durará, sí, pocas horas, mm, depende de los avances científicos y dejará de ser y de existir y de perder completo sentido su funcionamiento. Entonces, fíjense, el hígado, el bien el hígado es un aporte a ese bien del todo, por un lado, ¿no? Sin hígado no podríamos vivir o viviríamos malamente. Hasta el día de hoy no se puede vivir sin hígado, ¿no? Con los avances tecnológicos existentes. Pero al mismo tiempo, el hígado participa del bien del todo, ¿no? Que es la vida del cuerpo humano, digámoslo así, o del ser humano o persona. Hay una relación de ida y de vuelta, de nutrición de los bienes particulares y los bienes comunes menores con el bien común mayor. Y veniremos como una irradiación, un empapamiento de cada una de las partes del bien del todo, desde el bien mayor. Es un concepto a veces abstracto y difícil de entender, ¿no? Pero es muy importante que sepamos que la aspiración política ha de ser el bien común. Ya decir esto nos obliga a entrar en Honduras, pero por otro lado nos permite comparar con tanta propuesta política existente que no aspira más allá a de generar influencias o se queda en el desnudo búsqueda, en la desnuda búsqueda del poder, ¿no? Por sí y para sí. El poder es un medio valioso, pero tiene sentido cuando se le ordena un bien, ¿no? Y ese bien que le da sentido a la tenencia del poder y al ejercicio del poder es la búsqueda del máximo bien común posible para la sociedad como su conjunto y para cada uno de los miembros de la sociedad como participadores, participantes de esa sociedad, ¿no? Esto es una cuestión fundamental, ¿no? Hoy día la política muchas veces se queda en ser, como dice alguna concepción social, un puro balance de poderes. Por desgracia, Chile no está exento de esta realidad. Es una realidad con que se ha luchado siempre en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? La de la prevalencia del bien común sobre el poder o el ordenamiento del ejercicio del poder al bien común. Y por supuesto, la época contemporánea no está para nada exenta de esta veces contraposición, cuando debiera ser más bien una armonización, ¿no? Como el bien común aportan o han de aportar todos los miembros de la sociedad, también han aportado en el desarrollo del bien común, que es una realidad dinámica, ¿no? El bien común siempre puede ser mayor, creciente, ¿no? ¿Cuándo se acaba la perfección de la sociedad? Nunca. Siempre podemos ir más allá. Y cuando miramos los países desarrollados como modelo, un cierto modelo de aspiración, también ellos están luchando por correr sus propias fronteras, ¿no? De desarrollo humano-social. Entonces el bien común además no es una realidad estática, es algo dinámico y hay que ser capaz de percibir, por supuesto, no solamente el bien común como un concepto, sino que el bien común en su aplicación concreta y particular en un momento determinado de la historia y en una circunscripción territorial o espacial. Por ejemplo, el Chile de hoy, ¿no? Pero al bien común han contribuido nuestros antepasados también y contribuirán o están llamados a contribuir nuestros descendientes. Por eso que en el Partido Republicano se valora tanto la historia nacional, las tradiciones, las costumbres, ¿no? No es un porque sí, mira, es que me gusta tanto, es que es tan bonito, que cuando yo niño, todas estas cosas son consideraciones complementarias y valiosas y a veces muy importantes en nuestros afectos, ¿no? Y en nuestra forma de ser. Pero lo fundamental es que han habido antecesores nuestros que han ido desarrollando la sociedad y han hecho posible que compartamos los bienes que tenemos ahora y de algún modo nos exigen que avancemos y que hagamos crecer, prosperar y desarrollar esta sociedad. Un sexto principio, y voy más rápido hacia el final, eh, la libertad, ¿no? Este es como el sexto en que me detendré con mayor profundidad, ¿no? En vista del tiempo, el Partido Republicano, cómo no promueve vivamente la libertad de las personas y de lo que se denomina los cuerpos intermedios de la sociedad. Todas esas sociedades menores, la
escuela, la empresa, el sindicato, podemos decirlo en plural también, las empresas, entidades educacionales, entidades de cuidado de la salud, las de gobierno local o regional y un largo etcétera. Ustedes imagínense toda la larga variedad de organizaciones e instancias que van haciendo la trama viva de la sociedad mayor, la sociedad política o del Estado, ¿no? O de la nación, conceptos que podríamos precisar, pero que bueno, el tiempo no da para ello. Eh, bueno, si la persona es el centro, es el origen y es el destino final de la acción humano, social y política en concreta, ¿no? Y la persona es un ser trascendente, es un ser racional y por tanto libre, es decir, que se puede autodeterminar, puede escoger sus fines a los que quiere movilizarse, que ojalá sean los máximos bienes posibles, ¿no? O sea, pero a los fines y después elegir los medios para alcanzar esos fines. Eso solo podemos hacer los seres humanos, elegirlos. También podemos equivocarnos en la elección, pero podemos elegirlo. El resto de los seres vivientes están determinados por movimientos inscritos en su naturaleza, ¿no? Por los instintos en el caso del animal, por los movimientos vegetativos de los seres vegetales. Nosotros no. Tenemos algo que decir en el transcurso, en el desarrollo de nuestra vida y de nuestra vida societaria, ¿no? Por lo tanto, eh, liguemos con el principio primero, valorar y poner como primer principio la dignidad de la persona humana en todo el ideario republicano implica necesariamente una profunda valoración de la libertad de las personas individuales y de las comunidades y organismos sociales intermedios, ¿no? No podría ser de otra manera. El desarrollo social, finalmente, con la guía de las autoridades de la sociedad mayor, con el cauce jurídico, o sea, tiene que ser, está llamado a ser por naturaleza promovido, impulsado, innovado, generado por las personas y las instituciones en que las personas participamos, ¿no? Por eso que promovemos, asociado con la gran valoración que damos a la libertad humana y nuestra defensa de la libertad humana, promovemos la autonomía de los cuerpos sociales intermedios y promovemos el principio de subsidiariedad, ¿no? El Estado debe tener un rol subsidiario. ¿Qué significa eso? Generar las condiciones para el despliegue de la libertad personal y de organizaciones y comunidades. ¿Qué significa esto? Que el Estado, cuando esas organizaciones o comunidades no pueden cumplir con su rol, los subsidia, va en ayuda, pero siempre con el ánimo de generar nuevamente las condiciones y esperar la reacción de esas entidades para que retomen sus propias funciones, ¿no? El Estado tiene un rol subsidiario y tiene obviamente un rol de guía y tiene que alentar la solidaridad entre personas y organizaciones, sí, desde luego, pero el Estado no debe venir a suplantar, ¿no? A el ejercicio de la libertad humana en todo el orden social. Y esto es una cuestión que debe quedar muy claro y que se articula, por supuesto, con el principio de valoración de la persona humana, su dignidad, su trascendencia, etcétera, etcétera, y su partir de la sociedad familiar. Pero tenemos que agregar todavía un adjetivo. Lo que buscamos es siempre impulsar una libertad responsable. La auténtica libertad no se agota en el acto de elegir, sino que en el acto de elegir se ordena a bienes concretos y objetivos, a la búsqueda de esos bienes. Y en cada ejercicio de la libertad, en estricto senso, nosotros deberíamos buscar siempre el mayor bien posible, porque desde luego nadie está obligado a hacer lo imposible. Entonces, libertad responsable, que es la auténtica libertad, ¿no? Debemos combatir con argumentos esa idea que porque uno elige algo ya es bueno, ¿no?
Si uno, hay veces que nos equivocamos, yo mismo el primero, ¿no? Y ustedes, todos tenemos experiencia de habernos equivocado, elegido malos fines o inadecuados bienes, medios, incluso para un buen fin. Y enmendamos y tendremos que reparar y tendremos que pedir perdón si de que eso se trata y tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Pero no solamente porque yo elegí y soy libre, bueno, tienen todos que aceptar eso como bueno, ¿no? Esa es una falsa tolerancia. La tolerancia es porque debe existir como virtud social, porque las personas somos falibles, somos finitas, nos equivocamos, todos, sin excepción. Y es imposible eh, vivir sin tolerancia a algún grado de error, de fallo, de defecto humano. La vida sería imposible. Pero tolerar en estricto senso y bien entendido no es aceptar cualquier cosa, porque viene del ejercicio de una determinada libertad personal, ¿no? O de una determinada libertad de una comunidad intermedia, ¿no? Bueno, un séptimo principio, claramente en republicano creemos que la justicia es una virtud personal y social central, fundamental, ¿no? El querer dar, tener el propósito con voluntad perpetua y constante, como dice la bella definición de la tradición filosófico-moral de Occidente, querer dar a cada cual con voluntad perpetua, y constante, permanente, a cada cual lo debido, lo suyo. Bueno, pensamos nosotros que en la sociedad política debemos promover la justicia entre pares, lo que llamamos la justicia conmutativa. Tenemos que promover el ordenamiento de las partes al bien del todo, del bien particular al bien común. Es lo que podríamos llamar la justicia general y que debemos cuidar que el todo dé a cada uno de sus miembros aquello a que tienen derecho. Cuidar los derechos también de las personas, que podríamos llamar la justicia en su dimensión distributiva desde el todo a las partes, ¿no? Pero tenemos claridad que esa justicia social, que debemos, por supuesto, impulsar permanente, sobre todo con los más débiles, los más desposeídos, los menos favorecidos, como se suele decir en la sociedad, a donde debemos poner un foco especial, sin olvidar al resto de la sociedad. Esa justicia social siempre se despliega en una justicia, o se asienta en una justicia también personal, en una justicia que se asocia al ejercicio en este plano de la libertad responsable, ¿no? Y volvemos a ver cómo este conjunto de principios no es una colección de ideas sueltas, sino que es una visión orgánica que trata de ser lo más integral y comprensiva del orden social, asentado en una buena comprensión antropológica de la persona humana. Por eso nosotros promovemos la solidaridad, ¿no? Imprescindible complemento de la subsidiariedad. No nos quedamos solo con la subsidiariedad, valoramos la solidaridad, ¿no? Y valoramos la búsqueda permanente de la mayor justicia social, por supuesto, ¿no? En materia económica, el octavo principio, en materia económica, defendemos, por supuesto, el derecho de propiedad, la iniciativa privada, es decir, el ejercicio de libertad en la actividad económica y la responsabilidad social en el uso, en la tenencia, en la destinación, tanto de nuestras propiedades como de nuestras iniciativas libres, ¿no? Y vemos que esa actividad fundamentada en la libertad humana tiene, por supuesto, que atender siempre al bien común, ¿no? Y si no, requerirá de correcciones, ¿no es cierto?, o de penalizaciones, cuando la ley así lo establezca y lo haga merecedor, ¿no? En particular, en la concepción económica, valoramos el trabajo, la quintesencia humana que tiene el trabajo. El trabajo lo realizamos las personas con nuestra particular dignidad, con nuestra racionalidad, con nuestra trascendencia y con nuestra libertad. Valoramos el trabajo humano de forma muy particular como fuente de plenitud humana y social, pero por lo mismo pedimos, exigimos y debemos de exigirnos en que nuestro trabajo sea de calidad, sea de excelencia, lo mejor posible, porque así como existe un derecho a poder ejercer y tener y contar con un trabajo, existe un deber de trabajar
para aportar a nuestra vida, a nuestra familia y a la sociedad, y para eso debemos hacerlo bien. Voy terminando. Un noveno principio, ¿no es cierto? Obviamente, republicanos reconoce las instituciones fundamentales del sistema democrático, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la protección de derechos de las personas, la participación ciudadana y la alternancia en el poder, ¿no? Que no quepa ninguna duda, ¿no? La visión democrática y el respeto al Estado de Derecho y a todos los fundamentos de un orden sociopolítico democrático. Y en este sentido también somos capaces de dar un paso más y decir, valoramos la administración pública, pero que sea profesional, que sea despolitizada, ¿no es cierto? No esté lleno de agentes y de operadores, ¿no es cierto?, que favorecen a uno y perjudican a otro, y eficiente, ¿no? Que sea hecho también en base a un trabajo de calidad, con disposición de servicio. Entonces, bueno, queremos enaltecer la función pública, ¿no? Ser funcionario público es un servidor de la sociedad. Pero tenemos conscientemente y coincidentemente que exigir que ese trabajo se sea hecho eficazmente, eficientemente, como un auténtico servicio y que el ámbito público no sea, y del Estado, y del trabajo estatal y público, no sea el lugar para pagar favores políticos, resguardar a personas que no quieren esforzarse y menos aquellos que quieren faltar a la probidad y aprovecharse de sus influencias por tener un cargo público. Finalmente, el décimo principio tiene que ver con la participación en la vida pública y con el liderazgo, ¿no? Nosotros valoramos la participación en la vida pública. Es verdad que nos movemos en el contexto de una sociedad democrática representativa, ¿m? Pero nuestra participación en el orden social no puede quedar solo en ser representado, en ir a votar, que es imprescindible y es un deber primero por nuestros representantes cada cierto tiempo, cada 4 años, para el tiempo que fuese, y como un gesto muy particular que alguno de nosotros también esté dispuesto a ser representante, que ya es un paso más. Nosotros tenemos que ser participantes activos, constructores y desarrollo de la sociedad. Y tenemos un deber, ya sea que tengamos o aspiremos a cargos políticos propiamente tal o no. En el lugar que estamos tenemos que ser agentes de promoción social, ¿no? Somos que personas que queremos servir a la comunidad. Y esto implica, ¿no es cierto?, asumir también que uno tiene que tener un liderazgo en el contexto en que se manifiesta su vida. Y para eso debemos formarnos, ¿no? Profesionalmente, doctrinalmente, prácticamente, también los dirigentes y los militantes y las personas que adhieren a el mundo republicano y aquellos que en concreto lo hacen al Partido Republicano, ¿no? Valoramos la innovación, el idealismo y la energía de la juventud, sí, ¿no es cierto? Pero también valoramos la prudencia y la sabiduría, la experiencia del hombre y la mujer mayor de cuando llegamos a una edad más madura. Todos tenemos un espacio, todos tenemos un lugar para contribuir al bien común. Podría seguir hablando largamente, ya son las 8:25, me he extendido unos minutos más, ¿no? Ya me parecía titánico recorrer los 10 grandes principios. Insisto en pedirles a quienes organizan que les manden el documento que está disponible de los principios del Partido Republicano, donde se glosan un poco más extensamente en algunos sentidos, en otros no se dice lo que yo he dicho aquí, que he tratado de dar una explicación un poco más conceptual de algunos puntos, los 10 principios fundamentales sobre los que se sustenta todo el proyecto republicano. Me callo, agradezco la atención de todos aquellos que han tenido la amabilidad y la resistencia de estar al otro lado de la cámara y dejo a que nos conduzcan a un espacio de preguntas y respuestas en la medida que ustedes lo quieren, yo quedo a disposición. Gracias. Primero que nada, muchas gracias, profesor, por su charla, porque nos informó harto.
a mí sobre todo, en verdad. Y también queremos agradecerle su tiempo y también a los invitados que están acá, agradecer su tiempo, su respeto y también su atención. Entonces, damos espacio ahora para si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Te puedo pedir un favor a ti? Si puedes Sí, subir un dígame. poco tu audio. Yo creo que estoy con un audio, un problema de audio en mi computador, pero te escucho muy bajo. Entonces, como me vas a transmitir preguntas, te lo agradecería mucho. Ya, ahí. Un poco más si puedes. No sé si a los demás les molesta, pero les pido disculpas, pero algo está pasando con mi audio. Gracias. Ok. ¿Hay alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al profesor? Pueden ser también Rolando aplicaciones Ramos. prácticas. Sí. Rolando Ramos está levantando la mano. Sí, sí, correcto. Sí, yo tengo una pregunta.